El niño callado, por Nick Antosca. Sucedió durante su segundo mes como maestra. Tenía 23 años y estaba frustrada. Esperaba terminar en una ciudad, pero enseñar para América la había enviado aquí, a este pequeño pueblo construido alrededor de una estación de ferrocarril muerta. Rexford, Virginia Occidental. Otra maestra le había dicho que el lema no oficial de la ciudad era colinas, putas y licorería. Hasta donde sabía, no había visto putas, pero definitivamente había visto colinas y licorerías. Está bien, muchachos, dijo Julia a sus alumnos de cuarto grado. Siéntense y comiencen a escribir sus historias. Tenía suerte, lo sabía. Había nacido con la voz de un maestro. Confiada, pero amable. Agradable al oído, pero lleno de autoridad. Ellos escucharon cuando habló. Si no podías hacer que escucharan, estabas muerto. También necesitabas otras cosas. Paciencia. Un buen recuerdo de quién había sido a esa edad. Pero, sobre todo, tenías que amar a los niños, sufrir cuando luchaban o cuando algo malo estaba sucediendo en casa, ser feliz por ellos cuando tuvieran éxito o cuando se rieran salvajemente de una broma tonta. Y así lo hizo. Ella amaba a sus niños. No estaba segura de que le encantara ser maestra, especialmente no aquí, en esta ciudad. Ella misma había tenido algunos maestros, particularmente uno en la escuela secundaria, que le dijo que podía hacer algo. Lo que quería ahora era ser ese tipo de maestra, una que marcara la diferencia para sus alumnos, o al menos para algunos de ellos. Pero la mayoría de los niños de Rexford no parecían querer algo diferente, ya esperaban abandonar la escuela secundaria a los 16 años. Su historia puede ser una fábula, un relato exagerado o un cuento de hadas, dijo a la clase. Pero recuerden, ¿qué tienen todas las historias? Señorita Gray, yo lo sé, dijo Travis, con el brazo levantado. Un comienzo, un medio y un final. Travis era ruidoso y mandón, el tipo de niño con el que siempre se bromeaba de que se convertiría en maestro. Vivía en Bullard Creek, un nuevo suburbio a las afueras de Rexford, lleno de viajeros de DC que vivían aquí porque los impuestos eran más bajos. Julia había ido allí el mes pasado para llevar a un niño a casa después de que él había perdido el autobús. El césped estaba limpio. Había hablado brevemente con la madre del niño, que estaba un poco borracha. La madre había señalado la calle hacia todos los árboles en sus camas de tierra hinchada. Árboles pequeños, había dicho ella. Todos plantados al mismo tiempo, por eso son todos del mismo tamaño. No hay nada que odie más que árboles pequeños. Julia asintió cortésmente. Podrías distinguir a los niños de Bullard Creek de los niños de Rexford de inmediato. Tenían ropa más limpia, no eran más listos, pero tenían padres que realmente los hacían hacer la tarea. Así es, le dijo a Travis. Un comienzo, un medio y un final. Señorita Gray, se sentía como un guante que no le quedaba bien. Cuando sonó la campana del recreo, saltaron de sus asientos para alinearse en la puerta. Excepto Lucas Weaver, se quedó en su escritorio, escribiendo febrilmente. Todos los niños de Rexford eran pobres, pero Lucas parecía realmente pobre. Tenía el pelo oscuro y manos escamosas. El par de jeans Wrangler que usaba todos los días había sido reparado tan descuidadamente que ella se preguntó si él mismo lo habría hecho. Está bien, muchachos, dijo a la fila de ruidosos niños de 9 y 10 años. Tranquilos, dije una línea, no un circo. Se calmaron y ella los dejó ir. Otros maestros ya estaban afuera para verlos en el patio de recreo. Ella y Lucas estaban solos. Su escritorio estaba cubierto de planes de lecciones y documentos inacabados que necesitaba para calificar, y parte de ella quería decirle que saliera para poder hacer su trabajo, pero se sentó a su lado. Lucas, ¿no quieres ir al recreo? No levantó la vista. Estoy escribiendo mi cuento de hadas. Está bien, dijo Julia. Vio que no solo estaba escribiendo, sino que estaba ilustrando. Las ilustraciones eran detalladas y rápidas. No quería interrumpirlo. Estaba tan absorto, así que solo lo miró. Sus hombros eran frágiles, sus huesos como pájaros, pero distintos. ¿Tenía suficiente para comer? ¿Desayunó en la mañana? Ella había preguntado por él. Vivía en los Mothers, que era lo que llamaban una hilera de casas más allá de las vías del tren. El verdadero nombre era Perlmutter Road. Era la parte más pobre de la ciudad. En sus 2 meses de experiencia, Lucas había sido el más difícil de conectar. No tenía amigos. Si te acercabas a él, parecía retirarse sutilmente, como si tuviera miedo de que oliera mal. En realidad tenía un ligero olor, pero no fue nada repugnante exactamente.
Olía a hojas húmedas, al aire libre y como a mascotas, pieles de animales húmedas. ¿Tienes un perro o un gato en casa? Dijo ella. Lucas dejó de escribir. La pregunta pareció molestarlo. No, Oh, dijo ella. ¿alguna vez le preguntaste a tu mamá y a tu papá si podías tener uno? Él todavía no la miraba. Solo vivo con mi papá y mi hermano pequeño. No sabía que tenías un hermano. ¿Cuál es su nombre? Todd ¿Cuántos años tiene él? ¿Va aquí? está siendo educado en casa. Dijo Lucas. Ella vio que casi había terminado otra ilustración. Era un animal grande, corpulento y oscuro. De repente se puso de pie, como avergonzado, y arrugó las páginas. ¿Qué estás haciendo? Dijo ella. Él corrió hacia el bote de basura, arrancó las páginas y tiró las obras. La miró con una expresión tímida y avergonzada que hizo que su corazón se acercara a él, pero luego huyó afuera. Observó a través de la ventana mientras él se agachaba en el borde del patio de juegos, con los brazos alrededor de las rodillas, mirando a los otros niños. Estaba en la sala de profesores cuando un maestro de tercer grado llamado Brett Goucher se le acercó. ¿Qué es eso?, Una historia que dibujó uno de mis niños. dijo Julia. Estaba armando la historia de Lucas nuevamente, como un rompecabezas. Pensó que Brett se iría después de un momento. Era como una versión mayor de los muchachos en la universidad que parecían pensar que si simplemente permanecían el tiempo suficiente, podría convertirse espontáneamente en su novia. Pero en cambio, se sentó. ¿Qué niño? Lucas Weaver. Brett hizo una risita suave y comprensiva. Una especie de causa perdida, ¿no es así? Nunca lo tuve en clase, pero creo que está un poco ido, Es inteligente. dijo Julia. Me pregunto si el papá tiene alguna idea. Brett respondió. Estuve en la tintorería hace unos meses, la lavandería cerca de Paul's Pizza, y el niño, Lucas, entra con un puñado de sábanas. Va a una máquina, mete las sábanas, mete un cuarto, y luego se desviste y pone toda su ropa. Así que está sentado allí, completamente desnudo, excepto por unos calzoncillos de Batman, solo mirando la ropa dar vueltas y vueltas, como un perro. Soltó otra risita. No tiene otra ropa para ponerse. Dijo Julia en voz baja. ¿Sabes?, dijo Brett. Yo también estuve en Enseñar para América cuando tenía tu edad. Me tuvieron en Baltimore. Fue raro. Esas personas llamaban a sus niños la mierda más loca. Tuve este par de gemelos en mi clase. El primero se llamaba Yajignes y el otro era Yamayesti. Me tengo que ir. Dijo Julia, levantándose. Había terminado de armar la historia. Julia leyó la historia de Lucas en casa. Estaba alquilando una casita a las afueras de la ciudad. Su cabaña estaba ubicada detrás de una más grande, una de las casas más bonitas y mejor cuidadas de Rexford, donde vivía la casera, una mujer divorciada de 60 y tantos años llamada Elaine Fielding. La cabaña era tranquila y acogedora. La historia de Lucas se llamaba Los Tres Lobos. A veces los niños simplemente reescriben historias que ya sabían. Escribían sobre Iron Man o Jack Sparrow. Al principio pensó que Lucas solo haría un cuento de ricitos de oro, pero con lobos. Pero no había ricitos de oro en su historia. Solo estaban los lobos, que vivían juntos en una cueva sobre la ciudad. Lobo grande, lobo mediano y lobo pequeño. Lobo grande era un bruto, lobo pequeño era tímido, y lobo mediano, el pacificador. Todos los días, lobo mediano salía y conseguía pescado para todos, pero un día regresó, y lobo grande y lobo pequeño tenían rabia, y todo lo que querían hacer era ir al pueblo y comer gente. Entonces, lobo mediano bloqueó la entrada de la cueva con rocas y atrapó a los otros dos adentro, donde gruñeron todo el día y toda la noche, y todos los días pescaba para ellos, y los deslizaba entre las rocas para saciar su hambre, y todas las noches dormía en la entrada para asegurarse de que nunca salieran. Lucas había dibujado a cada uno de ellos. Sus ilustraciones fueron rápidas, pero irreflexivamente seguras, como los bocetos de un pintor. Lo más extraordinario era lo realistas que eran, excepto que Lobo mediano tenía una cara extrañamente humana, Lobo grande tenía ojos extraños, y Lobo pequeño era solo un cachorro. Era una historia extraña para que la escribiera un niño. Había dicho que vivía con su padre y su hermano pequeño, Todd. Entonces Lobo grande era el padre, el pequeño era Todd, y el mediano, que se encargaba de todo, el que mantenía la paz, era Lucas. Supuso que el padre de Lucas era probablemente alcohólico, tal vez uno malo,
Y Lucas fue probablemente uno de esos niños que tienen que criar a los padres, limpiar, acostar a su hermano en las noches cuando papá tropezaba tarde o se desmayaba temprano. Y esa cosa de que el lobo pequeño se volviera rabioso, ¿estaba Lucas asustado porque su hermano, probablemente más joven y más impresionable, admiraba a papá? ¿Podría algún día convertirse en él? ¿Estaba leyendo demasiado? Se fue a la cama con la historia dando vueltas en su mente. Formas de lobo se deslizaban por sus sueños, malhumorados, con pelaje negro mate. Julia pasó por Rite Aid de camino a la escuela y compró sudaderas y calcetines. Antes de la clase, miró en la oficina principal los registros de Lucas. La dirección de su casa figuraba en 18 Pelmure Road. En la lista de padres solo figuraba su padre, Frank. Frank. Se imaginó a un hombre grande, rudo, con un aliento de licor. ¿Por qué estás interesada en el chico Weaver?, preguntó la secretaria Carol. Julia cerró el archivo. La señora Parsons mencionó una vez en la Junta de Educación un programa de arte para estudiantes dotados, programa de artes del condado o programa de mentoría de artes del condado de Jefferson. Es dinero de la FED, Sistema de la Reserva Federal. Pagan maestros especiales, los traen un par de veces a la semana después de la escuela. Trabajo 1 a 1. Julia pensó. Eso sería perfecto para Lucas. Durante el almuerzo, Julia dejó a Lucas último y le dio la ropa. 2 sudaderas grises baratas y 6 pares de medias blancas con rayas rojas. Él parecía no creerlo al principio. No quería dejarlos ir. Esto me quedará bien, dijo, tentativo. Bien, dijo Julia. ¿Te gusta dibujar, no? ¿Te gusta el arte? Me gusta dibujar cosas. Me enteré de un programa especial para niños como tú. Te quedarías después de la escuela y trabajarías con un maestro de arte especial para dibujar. Hablé con un hombre de la junta escolar sobre eso. ¿Es algo que quieras hacer? Entonces vio algo en sus ojos, entusiasmo o esperanza, una de esas cosas tranquilas y emocionantes. Sí, dijo. Genial, solo necesito que tu papá firme un permiso. También me gustaría hablar con él al respecto y... La cara de Lucas cambió. Se apagó una luz. En realidad no quiero, dijo, se levantó y corrió hacia la puerta. Espera, dijo Julia. Lucas, ¿llegarías a...? Cambié de opinión, dijo, huyendo. Julia solo escuchó los fuertes y resonantes golpes de sus zapatillas en el pasillo. Lo pensó esa noche, preparando la cena en la cabaña. Podía escuchar a los perros de Elaine, un mastín y un dálmata, ladrando desde la casa principal. Pensó en cómo Lucas había reaccionado tan visceralmente ante la idea de que podría hablar con su padre. ¿Estaba avergonzado por la idea de que conociera a Frank? No avergonzado. Ahí había miedo. Pensó que Frank lo castigaría por ser señalado como dotado. Al día siguiente, en el almuerzo, ella trató de hablar con Lucas nuevamente, pero él se resistió, diciendo solo: cambié de opinión, no quiero hacerlo. Más tarde, ella llamó al número de teléfono de su casa. Este número se encuentra fuera de servicio. Le molestaba. Le preguntó a la señora Sims, la maestra que había tenido a Lucas el año pasado, si alguna vez había conocido a Frank. La señora Sims no lo creía y se sorprendió de que Julia pensara que Lucas era un superdotado. La señora Sims pensaba que era un desafío. Ninguno de los otros maestros había visto al padre de Lucas. Bueno, esto es por lo que estoy aquí, ¿no?, pensó Julia. Si nadie más en esta escuela se ha esforzado por ayudar a este niño o se ha comunicado con Frank Weaver, bien podría hacerlo yo. No le dijo nada a Lucas. Pelmure Road era la última parada en su ruta de autobús, por lo que lo dejaría a eso de las 4. Si ella salía de la escuela de inmediato, podría llegar a su casa a 3:40, lo que daría 20 minutos para hablar con Frank Weaver. Era viernes. Se fue justo de la última campanada. Condujo por la ciudad. Pasó por casas abandonadas y grandes perros encadenados a postes. Pasó junto a la lavandería de Judy's y Paul's Pizza. Luego bajó por un camino marcado hasta la muerta estación de tren. Cruzó las vías y condujo por un camino roto, flanqueado por bosques, que se convirtió en otro camino. Las casas hundidas que lo alineaban le hicieron pensar en caras sin dientes. Este era el camino de Pelmure. Los Mothers, la casa de Lucas, número 18, era una trampa gris de 2 pisos. El porche estaba hundido. El camino de entrada estaba tan cubierto que parecía no tenerlo. Julia estacionó en la calle. La casa era aún peor de cerca. Los vecinos, al menos, mostraban signos de vida,
juguetes en porches, cortinas en ventanas, pero el patio delantero de Lucas no había sido cortado en años y las ventanas en realidad estaban tapiadas. ¿Había cometido un error? Ella miró a su alrededor. Estaba tranquilo. Podía escuchar insectos, pájaros en el bosque, perros. No había perros. Parecía que todos los demás patios de Rexford tenían un perro, pero no aquí, no en los Mothers. Recordó cómo olía Lucas, igual que los animales domésticos, pero él le había dicho que no tenía ninguno. Alguien la estaba mirando. No sabía cuánto tiempo había estado allí. Un hombre joven, parecía un niño, en el siguiente porche. Tenía los ojos huecos de un adicto a oxicodona, tal vez de secundaria. ¿Qué estás haciendo allí?, dijo. Necesito hablar con el señor Weaver, dijo Julia. Su voz sonaba demasiado alta, débil. Ella trató de nuevo. Frank Weaver, ¿sabes si está aquí? Él solo seguía mirando. Quizás no era tan niño. Tal vez tenía 20 y tantos años o más. Será mejor que te alejes de allí, dijo. Soy de la escuela, soy la maestra de Lucas. Bueno, ya te lo dije, dijo. Entró en su casa. Pensó en llamar a su puerta y preguntarle si los conocía, pero le tenía miedo. También le tenía miedo a Frank Weaver. Tenía miedo de que en cualquier momento perdería el valor. Se acercó al porche de Lucas y tocó el timbre. Ningún sonido desde dentro. Golpeó la puerta con la mano abierta, vacilante al principio, luego con más fuerza. Hola, señor Weaver. Nada, y sin embargo, tenía una sensación inquietante de que alguien estaba al otro lado de la puerta, y era consciente de su presencia. Golpeó otra vez la puerta. Hola, ¿hay alguien aquí? Aún no había sonido. Ella dio un paso atrás. Notó algo. Las ventanas estaban cerradas desde afuera. Se acercó a la más cercana. El abordaje se había hecho al azar, con las tablas desalineadas y los clavos clavados en ángulos locos. Era, pensó, como si lo hubiera hecho un niño. Había espacios entre las tablas. Se inclinó, mirando hacia la oscuridad interior, dejando que sus ojos se acostumbraran a las sombras. Una sombra tenía forma de hombre. Se le enfrió el cuero cabelludo. Estaba de pie a 15 pies de distancia, mirando en su dirección. O tal vez es solo un abrigo colgado en una puerta. Tal vez es solo... No, la figura en la oscuridad cambió ligeramente. No se acercó, simplemente cambió su peso. Simplemente estaba de pie allí y la odiaba, irradiando la malevolencia. Entonces la parálisis desapareció y retrocedió como si se hubiera quemado. Se quedó de pie al borde del porche, sacudida. La luz del sol en la parte inferior de su cuello la hacía sentir como una niña pequeña, una niña temerosa y tremendamente imaginativa. Solo tienes miedo. ¿No viste eso? El barrio estaba vacío y silencioso. Regresó a la ventana y miró entre las tablas. La figura se había ido. Todavía había sombras en el mismo lugar, pero no se podían distinguir de las otras. Mierda, contrólate. Ella había venido aquí para hacer algo, ayudar a un niño que necesitaba ayuda. Saltar a las sombras no era una forma de hacerlo. Algo estaba mal aquí, sin embargo. Esa sala no parecía habitada. Julia bajó los escalones del porche y volvió a mirar la casa. Y ahora notó algo. Las ventanas de arriba no estaban tapiadas. Solo había vidrio oscuro. Caminó cautelosamente por la casa. ¿Debería estar haciendo esto? Se asomó al patio trasero. La hierba estaba alta. Había un corte de material azul en él, brillante como un rompevientos, una tienda de campaña, una carpa azul hundida, como para un viaje de campamento. La tapa frontal estaba abierta. Se acercó y se arrodilló para mirar. Vio envoltorios de caramelos, envases vacíos de mantequilla de maní, sábanas con algún héroe de cómic en ellas. Thor. Era Thor. Las sábanas de un niño. Y vio bolígrafos y lápices y papel de 9x12, del tipo que usaban en las impresoras de la escuela, y libros de la biblioteca escolar. Y en la esquina, un pequeño montón de familiares calcetines blancos con rayas rojas. Lucas vivía en la tienda. El pobre niño. ¿Dónde estaba Frank Weaver? ¿El padre de Lucas lo había abandonado aquí? ¿Salió a beber una noche y nunca volvió a casa? Dio la vuelta a la casa con la intención de irse, y luego oyó el autobús escolar. Instintivamente se detuvo, medio oculta. Lucas y 2 niños mayores se bajaron. Los muchachos mayores se pusieron rudos mientras bajaban por la calle. Vio a Lucas caminar solo hacia la casa. Dio la vuelta al otro lado, hacia el patio trasero. Ella se arrastró para verlo entrar a su tienda. Después de un momento, salió con las sábanas de Thor en sus brazos. Llevó el bulto de vuelta al otro lado de la casa. Ella lo vio subir la calle, su pequeña figura cada vez más pequeña, a la lavandería. Estaba por su cuenta.
Tendría que hablar con servicios infantiles, involucrar al condado. Una vez que él se fue, caminó hacia su auto, pero una sensación punzante en la parte posterior de su cuello, como una bufanda de seda rozándola, la hizo volverse y mirar hacia la casa. Era una concha, un sarcófago. Una forma se movió en la ventana de arriba. La silueta de un niño más pequeño que Lucas, tal vez 5 años. Luego desapareció. Había estado chupando sus dedos. Todd, el hermanito. Regresó al porche, tocó el timbre y llamó. ¿Todd? Sin respuesta, pero ella lo había visto. Él estaba allí. Ella golpeó la puerta. Silencio. Miró por las ventanas cerradas de nuevo. Oscuridad. Entonces, suave como un gato, una pequeña figura pasó corriendo. ¡Todd! Gritó ella. Soy la maestra de Lucas, de la escuela. ¿Me permites entrar? Sin respuesta, probó la puerta de entrada, cerrada. Todd, necesito hablar contigo. Escuchó algo, como un gatito maullando desde adentro, lastimero. Cuando se hizo más fuerte, sonó menos como un gatito, más como un niño. Se convirtió en un sollozo, un sonido de desolación y miedo. Tengo que entrar ahí, tengo que ayudar a ese niño. Golpeó la puerta. ¿Puedes escucharme? ¡Abre la puerta! El llanto parecía ser de las profundidades de la casa, tal vez del sótano. Tenía una cualidad lejana, aterradora, casi histérica. Julia se arrojó contra la puerta. Algo terrible estaba sucediendo adentro de la casa. Algo le había pasado a ese niño. Una especie de locura se apoderaba de ella. ¡Ya voy! La puerta no cedió. Miró a su alrededor salvajemente y vio algo afilado en la hierba. Un largo trozo de metal oxidado, algo de un automóvil. Lo trajo a la puerta, apuñaló un extremo entre la puerta y la jamba, y tiró. Con un crujido chirriante, la puerta se abrió hacia adentro. La vieja cerradura se despegó de la madera seca, casi podrida. Inmediatamente cesaron los llantos. Miró hacia la rancia oscuridad y escuchó. Su corazón latía con fuerza. Ella lo sintió en su garganta y orejas y debajo de su seno izquierdo. La fiebre que la había invadido, el deseo frenético de entrar a la casa y ayudar al niño disminuyó un poco. ¿Realmente lo escuché? Sí, ella lo había escuchado y había visto la silueta. Había un niño en esta casa y estaba aterrorizado, tal vez con dolor. Entonces, ¿por qué ahora el silencio? Entró. El aire era pesado. Sostuvo el cuello de su camisa sobre su boca. Las cosas se habían podrido aquí. Había animales en las paredes o algo así, y uno había expirado. ¡Todd! Su voz murió en el aire. Estaba en un pasillo recto y estrecho. A la izquierda estaba la cocina, platos antiguos en el fregadero, todo cubierto por mugre. A la derecha, al parecer, estaba la sala de estar, la habitación por la que había visto pasar a la pequeña figura. Ella entró ahí. La alfombra era de color marrón grisáceo, botellas de licor en la esquina, excrementos de rata por todo el piso, un calendario de pieles rojas de lado en la pared, amarillo. Sobre una mesa de café había un cuenco de musgo negro que había sido ropa. Al lado del cuenco había 3 figuritas de arcilla roja. Las figurillas tenían cabezas desproporcionadamente grandes, animales de algún tipo, tal vez cabras. ¡Todd! Llamó de nuevo. Un símbolo había sido manchado sobre la mesa, hace mucho tiempo, con alguna sustancia oscura. Una estrella de 5 puntas. La estrella tenía otras marcas, dibujos que parecían ojos con pupilas negras rectangulares, como ojos de cabra, uno en cada punto de la estrella. Un sentimiento de temor la invadía, como si hubiera calculado mal de alguna manera desastrosa. No debería haber venido aquí. Entonces su piel se tensó en golpes. Lo sintió de nuevo, la sensación de alguien cercano, esa presencia que ella había imaginado. No me la había imaginado. Su malevolencia, su odio puro y brillante. Esa presencia estaba de pie detrás de ella, emitiendo un deseo abrumador de realizar actos de crueldad, mutilar, profanar, inhalar la agonía de los demás. Ella miró hacia atrás. Nada. Ella quería huir de la casa, pero otra habitación más oscura, la habitación en la que la pequeña figura había salido corriendo, esperaba más allá de la sala de estar. Dio un paso hacia esa puerta. Conducía a un comedor, donde la luz no llegaba. Ella no entró, solo miró adentro. 2 cadáveres, un hombre y un niño pequeño, acurrucados en el suelo. Habían estado muertos mucho tiempo, estaban secos como hojas,
casi momificados, y había algo mal en sus caras. La sensación de una presencia detrás de ella se volvió repentinamente intolerable, como si ahora estuviera recostada sobre su hombro, su gran mentón casi descansando en su clavícula, su respiración en su cuello. «Un paso más». Un susurro. Se sacudió con tanta fuerza que fue más como una convulsión. En un pánico sin sentido, salió corriendo de la casa. En el césped buscó su teléfono, jadeando. No tenía servicio. La casa lo está haciendo. Pensó histéricamente. Lo que sea que esté en la casa es así de fuerte. Está interfiriendo con la señal. Caminó hasta la mitad de la calle antes de conseguir alguna barra. El sheriff se llamaba Drew Eastin. Era un hombre de 40 años, flaco, de aspecto pensativo, con patas de gallo profundas y una media sonrisa tranquila. Cualquier otro día podría haberlo encontrado atractivo. «Quédese ahí», le dijo Eastin. 2 coches más de patrulla estaban llegando. Probablemente era la mitad de la fuerza policial de Rexford. «Entraremos y veremos qué es». Esperó, entumecida junto a los coches de policía. Seguía escuchando esa voz en su oído. El susurro ronco, la voz de un hombre, áspera e insistente. El sheriff entró en la casa con unos pocos oficiales. Uno volvió a salir. Tenía la cara cenicienta y brillante y seguía frotándose la boca. Cuando apareció el sheriff, ya no estaba sonriendo. Parecía mayor. «Como dijiste», le dijo. 2 cuerpos. El Laboratorio Estatal de Delitos nos lo dirá con seguridad, pero creo que son Frank Weaver y su hijo Todd. No lo entiendo. ¿Por qué Lucas no se lo dijo a nadie?, dijo Julia. Probablemente estaba asustado de que el condado se lo llevara. Probablemente lo haya visto con otros niños aquí abajo. Miró a su alrededor. Algunos residentes estaban afuera, observando los autos de la policía. Haré que Kenny pase por la lavandería y recoja al niño. Está bien. Me gustaría quedarme aquí hasta que lo encuentren, si eso está bien. ¿Tiene alguna idea de lo que pasó? ¿Cómo murieron? Eastin suspiró. Si tuviera que adivinar, diría que Frank mató a su hijo. Tal vez lo alimentó con veneno para ratas. Hay una gran caja allí. Y luego se suicidó. Lo que sucedió después de eso, no lo sé. Parece que nadie ha estado allí por 1 año. Jesús. ¿Y el llanto que escuché? ¿Y la persona que creía haber visto moverse? No lo pensaste, lo viste. Eastin le dirigió una mirada extraña. No hay nadie más allí. Miramos por todas partes. El único lugar donde aún no hemos estado es en el sótano. ¿Por qué no?, dijo ella, incómoda. Está cerrada. La puerta es pesada. Estamos buscando una llave. Conseguiremos un cerrajero si no podemos encontrarla. ¿Podría alguien estar ahí abajo? Si es así, son silenciosos. Volvió a sacudir la cabeza y exhaló lentamente. ¿Qué?, preguntó Julia. He sido policía por 25 años. He visto algunas personas que murieron más jóvenes de lo que deberían. Pero allí... algo no está bien. Ella asintió. Lo sabía. Eastin regresó de mala gana a la casa. Llegó una camioneta forense. 2 hombres con uniformes blancos llevando las bolsas para cadáveres. Estaban cargando la segunda bolsa para cadáveres, la pequeña, cuando unos pasos surgieron rápidamente detrás de ella, suaves y crepitantes. Era Lucas. Había salido del bosque calle arriba. Debe haber tomado un atajo, y la policía lo debe haber perdido. Agarrando las sábanas de su cama, miró con horror mientras se llevaban los cuerpos. ¿Qué están haciendo?, preguntó con voz alta y temblorosa. Encontramos a tu padre y a Todd, dijo suavemente. Sabemos que has estado solo. Va a estar bien, iremos a... ¿Qué están haciendo? Lucas, ¿cuánto tiempo has estado viviendo así, solo? ¿Me puedes decir eso? ¿Cuándo sucedió? No pareció escucharla. Dio unos pasos tentativos, mirando con lo que parecía incredulidad la pequeña bolsa negra que se cargaba a la camioneta. ¿Los sacaron? ¿Se los están llevando? Lucas, no los van a llevar lejos. Alguien va a... ¡No pueden hacer eso! La expresión de su rostro era desgarradora, una mirada de desesperación, de alguien a quien no le quedan más opciones. Ningún niño debería tener que sentirse así. Ella se paró frente a él para bloquear su vista. Ella puso sus manos sobre sus hombros y lo miró a los ojos. Va a estar bien.
Sé que esto debe haber sido difícil, no puedo imaginar cuánto, pero estoy aquí por ti. Es una promesa, ¿lo entiendes? Su estado de shock pareció disminuir, y un destello de comprensión apareció en sus ojos. Él la sintió. Es una promesa, dijo Julia nuevamente. En voz muy baja, él dijo: «Tengo miedo». Ella lo abrazó. No pudo evitarlo. Julia habló en voz baja con Mistin, fuera de la audición de Lucas. El sheriff había intentado hacerle algunas preguntas amables al niño, pero apenas obtuvo una respuesta. ¿Qué le va a pasar?, preguntó Julia. Lo primero, tenemos que averiguar la situación relativa. Tal vez se va a vivir con una tía o una abuela. ¿Qué pasa si él no tiene a nadie? Bueno, dijo Eastin incómodo. Entonces vemos cuáles son las otras opciones. Hay buenas familias de acogida por ahí. ¿Qué pasa con este fin de semana? ¿Dónde va a dormir? Era claramente una pregunta que el sheriff aún no había considerado. Bueno, dijo finalmente. No sé si incluso al llevarlo a Morgantown tendrían un lugar preparado para él esta noche. Yo veré si conozco a alguien que pueda... Puedo, dijo Julia. Él puede quedarse conmigo. Alquilo la cabaña detrás de la casa de Elaine Fielding. Hay espacio. Bueno, está bien, dijo Eastin. Quiero decir, eres su maestra. Condujo a Lucas a su cabaña. Durante todo el viaje, miró por la ventana, escaneando los árboles como si estuviera buscando algo. Muy débilmente a lo lejos, había sirenas. Rexford estaba en un valle, y el sonido se propagó. ¿Quieres escuchar la radio?, preguntó Julia, porque no sabía qué más decir. ¿Qué podrías decirle a un niño que había pasado por lo que Lucas había pasado? Todo lo que podía hacer era intentar que se sintiera seguro por el momento. No importa lo que yo haga, él necesitará mucha terapia. Lucas no pareció escucharla. Seguía mirando por la ventana. De vez en cuando se giraba en el asiento para mirar por encima del hombro, como si algo lo siguiera por el camino. Elaine, la casera, estaba recuperando los contenedores plásticos de basura del final del camino de entrada cuando llegaron a casa. Elaine era alta, con el pelo corto y gris, una risa ronca y una sonrisa serena y distraída. Ahora estaba sonriendo, limpiándose una mano con una camiseta descolorida que decía Vandals, que Julia estaba bastante segura de que era una vieja banda. También estaba bastante segura de que Elaine fumaba mucha hierba. Elaine se inclinó hacia la ventana para saludar. ¡Hey! ¿Quién es este?, dijo. ¿Uno de tus estudiantes? Este es Lucas, dijo Julia. Está pasando el rato este fin de semana, ¿verdad, Lucas? Lucas estudió a Elaine. Sí, dijo. Lucas, Elaine vive en la otra casa, esa. Julia lo señaló. Elaine parecía un poco perpleja, pero saludó. Bien, entonces, Lucas, quiero que hagas una cosa por mí, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa?, dijo en voz baja. Sé realista, ¿puedes hacer eso? Sí. Bien, dijo Elaine. Entonces no tienes que preocuparte por nada. Julia pasó por la casa principal y aparcó junto a la cabaña. Estaba oscureciendo. Una vez dentro, Lucas cerró la puerta principal y puso llave. Luego dio la vuelta y cerró todas las ventanas. ¿Quieres comer pizza para la cena?, preguntó ella. Estaba tratando de mantenerlo ocupado, sino entretenido. Julia acababa de empezar a ver Mi villano favorito en su computadora portátil, y estaban en su sofá mirando. Él se sentó con los brazos alrededor de las rodillas. No quiero salir, dijo. ¿Tienes algo de comer aquí? No tenemos que salir, podemos ordenar, dijo Julia, buscando su teléfono. ¿Qué te gusta? ¿Queso, chorizo? Pidió 2 pizzas grandes de Paul's, el local, pensando que podría poner las sobras en la nevera. ¿A qué niño no le gusta la pizza para el desayuno? Cuando volvió a sentarse con él, notó nuevamente su fragilidad, sus hombros como pájaros. Su deseo de ayudarlo, de protegerlo, se hizo más fuerte que nunca. Ahora que sabía cómo había estado viviendo, se preguntó si estaba sufriendo de desnutrición grave. Debe ser revisado por un médico. Debería haber sido llevado directamente a un hospital. No iba a empeorar la noche de Lucas llevándolo rápidamente al hospital War Memorial en este momento, a 1 hora de distancia, justo cuando la película estaba mejorando y tenían pizza en camino. Pero podía asegurarse de que algo estuviera arreglado para mañana. Ella fue a la cocina con su teléfono. El sheriff le había dado su número. Su teléfono sonó muchas veces antes de responder. ¿Sí? ¿Quién es? Sonaba casi sin aliento y había una sirena, fuerte, en el fondo.
Tenía la impresión de que estaba conduciendo. Es Julia Gray. Quería preguntarle, creo que Lucas debería ver a un médico, que lo revisen. Creo que está desnutrido y dada la forma en que ha estado viviendo... Sí, por supuesto. Me encargaré de eso mañana. ¿Está todo bien? ¿Qué está pasando? Me dirijo a Ballard Creek. Parece que algunas personas resultaron heridas allí esta noche. Tal vez malheridas. Su voz sonó cruda. No era el hombre confiado que había aparecido en los Mothers unas horas antes. Señorita Gray, tengo que irme, pero hay algo que debo decirle. Entramos al sótano. Voy a pedirle que guarde esto para usted. Lo que encontramos allí fue... muchos animales. Todos muertos. ¿Qué tipo de animales? Dijo en voz baja para que Lucas no escuchara. Perros principalmente, perros y gatos. Algunos de ellos tenían collares y etiquetas. Eran... nunca había visto algo así. Estaban como retorcidos, como con sus cuellos y sus cuerpos quebrados. ¿Quebrados? Dijo ella. Sí, como si alguien los estrujara como toallas y rompiera todo dentro de ellos. Y algunos de ellos no habían estado allí tanto tiempo. Algunos de ellos solo habían estado allí tal vez una semana o menos. Julia volvió a mirar hacia la sala de estar. Lucas estaba viendo la película. ¿Qué tan grandes eran? Dijo débilmente. Escuchó lo que sonó como un crujido de una radio policial. Pequeños, gatos y perros pequeños. Sabía lo que estaba pensando. Él dijo: Señorita Gray, no sé lo que pasó con esos animales en ese sótano, pero si no quieres a ese niño en tu casa esta noche, lo entiendo. Lo traes a la estación, ¿entiendes? Te devolveré la llamada, dijo en voz baja. Colgó. Miró de nuevo a la sala de estar. Lucas ya no estaba viendo la película. La estaba mirando a ella. Recordaba la forma en que siempre retrocedía en la escuela si alguien se acercaba a él, como si tuviera miedo de que oliera mal. Pero no olía mal. Olía a mascotas. Estrujados como toallas, todo roto dentro de ellos. Julia miró sus brazos flacos, sus pequeñas manos blancas. No pudo hacer eso. ¿Él podría? Caminó lentamente hacia él. Él la seguía mirando. Ella se sentó a su lado. Lo miró a los ojos. Lucas, dijo. ¿Hace cuánto tiempo murieron tu padre y tu hermano pequeño? No quiero hablar de eso, murmuró. Lo necesitas, dijo Julia. ¿Cómo murieron? No quiero hablar de eso, repitió casi inaudiblemente. ¿Lo viste? Él no habló. Ella lo miró. Esa cualidad que tenía, que ella había interpretado como timidez vulnerable, ¿podría ser otra cosa? ¿Algo más frío, más reptiliano? Ella recordaba esa película, La mala semilla, ¿o fue El buen hijo? Alguien, uno de sus parientes, había hecho una broma al respecto cuando se convirtió en maestra. Lucas, dijo Julia, con la voz atrapada en su garganta. Encontraron algunos animales en tu sótano. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Sin respuesta. ¿Sabes cómo llegaron ahí? Sin respuesta. ¿Tú los pusiste allí? Sacudió la cabeza lentamente. Ella lo tomó del brazo. Era tan delgado como un hueso. Lucas, si no me contestas, no puedo ayudarte. Por favor, dime la verdad. ¿Quién mató a los animales en el sótano? Él solo la miró fijamente. Sin pensar, como en un sueño, ella se puso de pie y comenzó a retroceder. Débilmente se dio cuenta de que los perros ladraban en la casa de Elaine, pero luego ambos se quedaron en silencio. La película, que todavía se reproducía en su computadora portátil, sonó burlonamente. Lucas la miró de vuelta a la cocina, luego se volvió para observar la ventana, donde había caído la oscuridad. Llamó al sheriff de vuelta. Tuvo que llamar 3 veces antes de que él respondiera, y cuando lo hizo, oyó gritos en el fondo. Era imposible saber el género de la persona, pero eran gritos de un dolor nuevo y devastador. ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Dijo Julia vacilante, con un pánico creciente. Señorita Gray, tengo que devolverle la llamada, dijo el sheriff con voz ronca. Algunas personas fueron asesinadas aquí en Ballard esta noche. La forma en que dudó antes de decir asesinadas hizo que pareciera que no habían sido solo asesinadas. Había algo más horrible, algo más específico les había sucedido.
Creo que tal vez algún tipo de animal se ha soltado y no sabemos dónde está ahora. Rabia. Tenía una imagen instantánea de un cuerpo desgarrado, roto, estrujados como toallas, como un trapo rojo enorme y triturado en uno de esos céspedes verdes y limpios de Ballard Creek. Sheriff, quiero hablar con usted sobre Lucas. Ahora no. Dijo distraídamente. Solo cierra las puertas. Ya lo están. Y luego Easton colgó, excepto que tal vez no le había colgado, porque cuando miró el teléfono ya no tenía servicio, como antes, en la casa de Lucas, y al igual que antes, sintió un escalofrío de miedo, los finos pelos de todo su cuerpo erizados. Miró de nuevo a Lucas, todavía estaba mirando por la ventana hacia la noche, pero ahora estaba agarrado al borde del sofá con manos blancas. Si fuera un perro, el pelo de su espalda habría estado erguido. Lucas, Susurró. ¿qué estás mirando? Entonces los gritos comenzaron desde afuera. Venían de la casa de Elaine. El sonido era tan crudo, tan desconocido que al principio Julia no se dio cuenta de que era Elaine. Se dirigió hacia la puerta, pero Lucas gritó en voz alta: ¡No, no salgas! Fue algo bueno que dudara, porque luego, en la ventana, vio movimiento. Algo en el patio. Lucas también lo vio y se alejó de la ventana. Había un niño por ahí, solo una pequeña forma oscura, moviéndose extrañamente en la hierba. Ella supo de inmediato que era la misma silueta que había visto en la ventana de la casa de Lucas, en la forma de un niño pequeño. Pero ahora podía ver que algo estaba saliendo de su cráneo, algo así como nudosas ramas de árboles, cuernos o astas. La criatura tenía los dedos en la boca. Estaba saltando, como una rana, en la hierba oscura. Estaba jugando, nada molesto por los largos y desiguales gritos de agonía provenientes de la otra casa. Lucas. Julia susurró, paralizada. ¿Quién es ese? Es Todd. Tu hermano Todd está muerto. Lo sé. Los gritos de Elaine se detuvieron. Parecía que continuarían para siempre, pero probablemente fueron 15 o 20 segundos. La criaturita del patio dejó de saltar, se puso de pie y se volvió hacia la casa grande, y cuando lo hizo, Julia pudo ver su rostro a la luz de la luna, blanco cera y extrañamente bulboso, con ojos grandes y locos, y una boca húmeda que estaba chupando sobre sí misma como si estuviera en constante búsqueda de una fuente de alimento. Luego las sombras lo cubrieron nuevamente. La visión fue tan impactante, tan extraña que quería creer que lo había imaginado, que su mente lo había sacado de una película de terror que había visto de niña. Las luces en la casa de Elaine estaban oscuras. Ahora el niño, el pequeño Todd, miraba fijamente a la casa de Elaine cuando la puerta trasera se abrió y algo, una oscuridad en forma de hombre, pero más grande que un hombre, emergió. Julia también lo reconoció. Era lo que había visto la primera vez que miró por la ventana tapiada de la casa de Lucas. La figura que había irradiado tanta malevolencia, el que le había susurrado «Un paso más». Ahora podía ver que tenía cuernos grandes, nudosos y de roble. Caminó hacia el niño pequeño. Si caminar era la palabra correcta, ya que sus pies no parecían tocar el suelo. Y extendió su mano, y el niño pequeño parecía comer o lamer algo de su mano. No tuvo que preguntarle a Lucas quién era, simplemente lo supo. Era Frank Weaver. Frank y Todd se volvieron para mirar la cabaña. Sus rostros, indistintos en la oscuridad, eran tan grotescos, casi payasos malvados. Lucas, Susurró. ¿qué quieren? Estaba tan callado que apenas podía oírlo. Ellos tienen hambre. Siempre tienen hambre. Y todo lo que querían hacer era ir al pueblo y comer gente. Todavía estaban parados en el patio, como estatuas odiosas. Entendió que no comían en el sentido normal. No se alimentaban de carne. Eso no era lo que quería decir. Se alimentaron de dolor. ¿Qué son? Susurró ella. ¿Cómo se pusieron así? Él lo hizo, Dijo Lucas. lo hizo en caso de que murieran. Serían así. Su voz se quebró. No sabía que si sus cuerpos se quedaban en la casa, no podrían salir. Los estabas alimentando, ¿no? Dijo ella. Los mantenías atrapados en la casa y los alimentabas. Tenía que hacerlo. Susurró Lucas. Y los dejé salir. Dijo Julia. Lucas no respondió. Quería preguntarle por qué no la había advertido, pero ya sabía la respuesta. No habría hecho ninguna diferencia. Ella nunca le hubiese creído. Simplemente dijo,
¿Hay algo que podamos hacer? Miró por la ventana, con la barbilla arrugada. No les gusta la luz, Dijo. pero las luces se apagarán pronto. Las dos figuras en el patio ya no estaban quietas. El niño se dirigió hacia la cabaña, todavía juguetón. Dio pasos gigantes y exagerados de puntillas, como un personaje de dibujos animados que se acerca sigilosamente a alguien. Y el hombre enorme se acercó, flotando tras él. Un pánico de cuerpo completo la invadió. Una vez, cuando era una niña, había sido arrastrada y rodada por una ola en la playa. Parecía durar para siempre, mientras su cerebro gritaba por oxígeno y puntos negros se hinchaban en su visión. Sintió el mismo pánico. Voy a morir muy pronto. Tal vez ahora. Llegaron a la cabaña, con lentitud de pesadilla, sonriendo, divirtiéndose, como una parodia obscena de un padre y un hijo dando un paseo. Y ella sabía que cuando llegaran, su vida terminaría. Iré con ellos, Dijo Lucas débilmente. vinieron por mí. Si salgo, tal vez no. Cállate. Siseó ella. Estaba tratando de pensar. Las luces se van a apagar. Se arrodilló y buscó debajo de la mesa junto a la puerta de entrada. Mantenía una linterna allí. Una pequeña voz en su cabeza le gritó: Envíalo afuera, por el amor de Dios. Si él es el que quieren, envíalo allí y corre. Sin hacer caso, encendió la linterna. Una Maglite pesada y poderosa con un mango de metal negro más largo que su antebrazo. La oscuridad surgió sobre ellos. El haz de Maglite se balanceó violentamente, blanqueando las paredes y el techo. Vio sus rostros imposibles e impasibles, repentinamente, justo afuera de la ventana, presionados contra el vidrio, mirando hacia adentro. Sus ojos parecían pupilas negras rectangulares, como las de las cabras. El chico gimió sin sonido, moviendo y frunciendo los labios. Ya estarían sobre ella, lo sabía, si no fuera por la Maglite, que ya había comenzado a parpadear. «Entrégamela», un susurro, pero se sentía como humo quemándose contra su tímpano, como un vapor envolviendo su cerebro. Ella gritó y retrocedió y luego ya no estaban en la ventana, sino dentro. La forma de hombre en una esquina de la habitación y la forma de niño en otra, moviéndose, y la linterna murió. Lucas estaba chillando, y Julia estaba a punto de gritar con la voz de otra persona. Los faros parpadeaban en las ventanas delanteras. Un auto estaba estacionado afuera. Frank y Todd ya no estaban allí. La puerta de un auto se cerró de golpe. Pasos vinieron hacia la puerta principal. Julia trató de advertir al repartidor de pizza, pero apenas tuvo tiempo de tocar el timbre. A continuación, dos formas se lanzaron por las ventanas delanteras y él también empezó a gritar. Por un momento, estuvo congelada. Una parte de ella había estado a punto de hacerlo, a punto de renunciar a Lucas. Una ola de vergüenza la bañó. Oyó huesos que se rompían afuera, todo de una vez, como una hoja de plástico de burbujas retorciéndose, y su parálisis se rompió. Solo tuvieron un momento o dos. Llevó a Lucas a la cocina y agarró una ensaladera de vidrio, una olla de acero y la sartén de hierro que usaba para cocinar los huevos. Los colocó en el piso de linóleo en un triángulo con ella y Lucas en el centro. Comenzó a romper el periódico y llenarlo con él. Lucas agarró algunos fósforos y prendió fuego al periódico. Sigue poniendo papel. Le dijo a Lucas. No dejes que el fuego se apague. Solo tenían 3 periódicos, el de hoy, el de ayer y el del día anterior. ¿Cuánto duraría eso? Los gritos del repartidor cesaron. Los pequeños fuegos comenzaron a aumentar, con Julia y Lucas acurrucados bajo su luz parpadeante, alimentándolos. Vio la forma oscura de Todd brincando en la sala de estar, como un perro. Frank apareció en la puerta de la cocina. Lucas la agarró del brazo. Por un momento, Frank solo la miró, el fuego bailando entre ellos. La luz jugaba en su rostro hinchado. «Dámela». Una extraña calma se apoderó de ella. Su cerebro parecía entrar de nuevo en esa nube, en ese vapor. Ella tenía que ser realista. Habían atrapado a Lenny el repartidor y algunas personas también en Ballard Creek. Se habían alimentado. Tal vez la dejarían ir si ella renunciaba al niño. Podía dejar de enseñar, volver a la escuela, hacer otra cosa, vivir otra vida. Sí, primero tenía que vivir toda la noche. Y eso significaba abandonar al niño. Empújalo fuera de la luz. Ella no se movió, pero miró a Lucas. No sería difícil, y luego se habrían ido. El rostro obsceno de Frank parecía hincharse y distorsionarse a la luz del fuego. «Dámelo, él es mi hijo». Puso una mano sobre el hombro de Lucas. Sintió la fragilidad de sus huesos, el calor de su carne.
Lucas la miró. Estaba esperando que ella lo empujara. Ella miró a Frank. Hundió los dedos en el hombro de Lucas. Sacudió su cabeza. Al principio nadie se dio cuenta cuando ella no se presentó a la escuela. La ciudad de Rexford estaba en estado de shock. 6 personas asesinadas durante la noche, incluidas las 2 en Ballard Creek y algunas otras desaparecidas. Pero cuando su compañero de trabajo, Brett Goucher, que enseñaba a 3er grado, eventualmente pasó por su cabaña para revisarla, ni siquiera entró. El chico de Paul's Pizza yacía en el porche. El mismo Paul estaba allí también, después de haber venido a ver qué había pasado con su repartidor desaparecido. Luego de lo que le habían hecho, parecía más una pizza hecha con vergüenza que una persona. El señor Goucher regresó a su auto y huyó. Fue el sheriff quien finalmente encontró a Julia. Estaba por todo el piso de la cocina. Estaba sola.